Vamos a dar ahora sí la definición formal de lo que es un intervalo de confianza. Como siempre, sean x1 hasta xn una muestra aleatoria de una población con densidad conocida f y parámetro desconocido θ. Sean t mayúscula 1 y t mayúscula 2, dos estadísticas que satisfacen que t1 es menor o igual que t2 y para las cuales la probabilidad de que una función tau de θ esté entre t1 y t2 sea idénticamente igual a gamma, o bien lo podemos escribir de manera alternativa a 1 menos alfa, donde gamma o alfa son números entre 0 y 1 que nosotros determinamos y que no dependen del parámetro θ. Bueno, el intervalo aleatorio determinado por estas dos estadísticas t1 y t2 se llama un intervalo de confianza para tau de θ al 100 por gamma por ciento o alternativamente al 100 por 1 menos alfa por ciento. Estas dos estadísticas t1 y t2 se llaman límites de confianza inferior t1 y superior t2 para tau de θ respectivamente. A la pareja de observaciones t minúscula 1 y t minúscula 2, recuerden que utilizamos mayúsculas para variables aleatorias o estadísticas, minúsculas para las observaciones o realizaciones. Bueno, a esa pareja de observaciones, por abuso del lenguaje, también la llamamos un intervalo de confianza para tau de θ al 100 por gamma por ciento o 100 por 1 menos alfa por ciento. Noten cómo aquí utilizamos este símbolo de idénticamente igual a gamma, porque recordamos que esta probabilidad depende, es función del parámetro θ. Lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que tau de θ esté entre t1 y t2 es igual a gamma para todo posible valor de θ. Bueno, esa es la definición. Vamos a hacer algunas observaciones al respecto. Entonces voy a borrar aquí. La primera tiene que ver con la notación. Algunos libros, algunos autores, algunos cursos utilizan esta gamma, otros utilizan el 1 menos alfa, pero es equivalente. Observaciones número 1. Algunos autores usan esta gamma para hablar de un intervalo al 100 por gamma por ciento de confianza. Gamma es algún número entre 0 y 1. Y otros usan 1 menos alfa y hablan de intervalos al 100 por 1 menos alfa por ciento. Es equivalente, nada más recordando que gamma es igual a 1 menos alfa, donde alfa pues también es un número entre 0 y 1. De hecho, el motivo por el cual algunos autores utilizan 1 menos alfa es porque esta alfa se conecta con algo que vamos a ver más adelante en pruebas de hipótesis, recordando algo que ya habíamos mencionado hace algunos videos, de que el problema de estimación por intervalos y el de contrastes de hipótesis son de alguna manera complementarios y tienen por lo tanto muchas cosas en común. La segunda observación es que el intervalo de estadísticas T1, T2 es un intervalo aleatorio. Supongamos que, bueno, antes de eso, esto que acabo de decir, el intervalo dado por estas dos estadísticas, el intervalo T mayúscula 1, T mayúscula 2 es aleatorio. Y es lo único aleatorio aquí, porque depende cada una de estas T1 y T2 de la muestra, y la muestra es lo único aleatorio. El parámetro θ, esto hay que tenerlo siempre muy presente, el parámetro θ no es aleatorio, es desconocido, pero no es una variable aleatoria. Punto número 3, supongamos que tenemos un intervalo al 95%. Supongamos que este intervalo T mayúscula 1, T mayúscula 2 es un intervalo al 95% para el parámetro desconocido θ. Esto quiere decir que si nosotros tomamos muchas muestras aleatorias
y construimos por lo tanto muchos intervalos de este tipo, siempre con el mismo método exactamente, bueno, en cada ocasión tendremos en principio un intervalo diferente, porque en algunas ocasiones observaremos algunas realizaciones de T1 y de T2 y en otras ocasiones otras observaciones porque siempre nos dará una muestra diferente. Pero lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que nos salga un intervalo que sí contenga a θ es de 0.95, una probabilidad sobre el intervalo, no sobre el parámetro. O dicho lo mismo, de manera alternativa y apelando a la interpretación frecuentista de la probabilidad. Si nosotros sacamos muchos intervalos aleatorios, sacando muchas muestras, a la larga veremos que el 95% de ellos sí contiene al verdadero valor del parámetro θ. Entonces, esto quiere decir que si observamos muchas, pero muchas muestras, y construimos muchos intervalos, y construimos muchos intervalos, cada uno de ellos va a ser en principio distinto, pero a la larga el 95% de ellos va a contener el verdadero valor del parámetro θ. Eso significa nivel de confianza del 95%. Y eso nosotros lo podemos saber y determinar incluso desde antes de observar la muestra. Eso lo sabemos desde antes de observar la o las muestras, de observar la muestra. Bueno, punto número 4. Esto que decíamos ahorita de qué significa que la probabilidad sea idénticamente igual a gamma, bueno, es porque en principio es función del parámetro desconocido θ. Entonces nosotros queremos que la probabilidad de que nos salga un intervalo que contenga, vamos aquí a generalizar, a tau de θ, sea igual a gamma, ojo, para todo posible valor del parámetro desconocido θ, porque esta probabilidad depende de θ. Porque esta probabilidad, recuerden que proba significa probabilidad, depende de θ. Bueno, algunos autores, por ejemplo, el libro este que estamos viendo de Víctor Panaretos, aclaran este punto de la siguiente forma. Algunos autores, Panaretos por ejemplo, aclaran este punto pidiendo lo siguiente, algo equivalente, que la probabilidad, ojo, bueno, aquí vamos a ponerle subíndice θ, aquí sin subíndice, de que nos salga un intervalo que contenga a tau de θ es al menos igual a gamma. Es decir, para cada valor de θ la probabilidad va a ser un número diferente, pero queremos que en el peor de los casos sea igual a gamma o bien puede ser mayor. Entonces con este mayor o igual. Así lo van a ver definido en el libro de Víctor Panaretos. Y bueno, también hay que señalar que en algunas ocasiones, en algunos casos o ejemplos específicos, a nosotros nos interesa a lo mejor no los dos límites de confianza, izquierdo y derecho, o bien inferior y superior, sino únicamente uno. Es decir, puede ser que solo nos interese encontrar un límite de confianza inferior o bien un límite de confianza superior. Y eso se puede hacer introduciendo una definición de intervalos de un solo lado. En ocasiones nos interesa nada más, nos interesa
encontrar límites de confianza superior o inferior. Es decir, puede ser que no interesen los dos, sino solo uno u otro. Para teta, o de manera general, para tau de teta. Esto lo podemos manejar con intervalos de un solo lado, que ahorita metemos la definición. Esto lo manejamos mediante intervalos de un solo lado o unilaterales. Unilateral significa uni de uno, de un solo lado. Lateral de lado, es decir, de un solo lado. Vamos a ver entonces una definición para intervalos de confianza que solo tienen uno de los dos límites. Sea como siempre, este conjunto, una muestra aleatoria de una población con densidad conocida f y parámetro desconocido θ. Y vamos a fijarnos únicamente en una estadística, T1, una estadística que satisface lo siguiente. La probabilidad, que depende de θ, de que T1 sea menor o igual a tau de θ es idénticamente igual a gamma, o bien mayor o igual a gamma, dependiendo de qué definición estemos siguiendo, pero son equivalentes. Bueno, el intervalo aleatorio T1, infinito, vean cómo nosotros aquí estamos diciendo nada más, hay una probabilidad gamma de que T1 sea menor a tau de θ. Es decir, tau de θ puede estar en el intervalo T1, cualquier cosa por arriba, es decir, T1, infinito, si no está acotado por otra cosa que sepamos. Entonces ese va a ser nuestro intervalo de un solo lado. El intervalo aleatorio es aleatorio porque T1 es aleatorio. T1, infinito es un intervalo de confianza. Es un intervalo de confianza unilateral, porque solo estamos dando un lado, izquierdo, porque nosotros estamos dando de alguna manera algo así como una cota, no es exactamente una cota, pero algo así, porque esto es aleatorio, como una cota izquierda para tau de θ. Es decir, está acotado por una estadística con cierta probabilidad por la izquierda y por lo tanto hablamos de un intervalo de confianza izquierdo. Para tau de θ y exactamente igual al 100 por gamma por ciento de confianza. Es decir, si sacamos muchos intervalos aleatorios de este tipo con muchas muestras, a la larga esperamos que el 100 por gamma por ciento de ellos, T1, infinito, contengan al verdadero valor de tau de θ. Es decir, esperamos que en el 100 por gamma por ciento de las veces, efectivamente tau de θ sea mayor o igual que la estadística que nos salió, T1. Y de manera análoga, si nosotros queremos dar una cota, pero por la derecha, vamos a hacer exactamente lo mismo y se vaya a llamar intervalo de confianza unilateral derecho. De manera análoga, entonces le ponemos de manera análoga, sea T2 una estadística, vamos aquí a copiar casi lo mismo, una estadística tal que la probabilidad de que tau de θ, vean aquí la diferencia, o bueno, vamos a ponerlo mejor así, de que T2 sea mayor o igual que tau de θ, aquí es menor o igual, acá es mayor o igual, es exactamente igual a gamma para todo valor de θ, o bien mayor o igual a gamma, dependiendo de la definición que estemos siguiendo. Vamos a borrar aquí hasta donde empieza la definición. Y bueno, lo mismo, el intervalo aleatorio ahora no va a ser T1, infinito, sino menos infinito, T2. El intervalo aleatorio, lo escribí mal, aleatorio, menos infinito, T2,
es un intervalo de confianza unilateral, porque solo es de un lado, pero ahora derecho, porque estamos acotando tau de teta por la derecha mediante una estadística con una cierta probabilidad, al 100 por gamma por ciento de confianza para tau de teta. Es decir, si sacamos muchas muestras y sacamos muchas estadísticas T2, nosotros sabremos que a la larga, en el 100 por gamma por ciento de los casos, en efecto tau de teta va a ser menor o igual que T2. Y tenemos entonces una idea de qué valor no puede exceder tau de teta, ya sea hacia arriba en un caso o hacia abajo en el otro. Bueno, vamos a dar un ejemplo. De alguna manera repetir un ejemplo que ya hemos discutido en los videos pasados. Pero creemos que vale la pena volverlo a ver desde el principio. Por cierto, este ejemplo es tal cual tomado de el libro de Víctor Panaretos. El libro, si alguien no se acuerda, se llama Statistics for Mathematicians. Y vamos a ver el ejemplo 5.3 de este libro. Es un intervalo de confianza, otra vez, para la media de una normal con varianza conocida. Sea este conjunto de n variables aleatorias una muestra aleatoria de una distribución normal. En los ejemplos pasados lo hemos visto para un caso particular, digamos con la varianza era igual a 9 y vimos una muestra específica de tamaño 4, ahora vamos a hacerlo en general, pero es lo mismo, ¿no? Una muestra aleatoria de una normal con media mu, varianza sigma cuadrada, con sigma cuadrada conocida. También vamos a ver luego cómo hacerlo para el caso en que la varianza es desconocida. Y nosotros queremos un intervalo al 100 por, siguiendo la notación del Panaretos, 1 menos alfa por ciento de confianza para el parámetro desconocido mu. ¿Va? Queremos un intervalo al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu, donde alfa es un número entre 0 y 1 que nosotros fijamos arbitrariamente de manera típica. Alfa puede ser igual a 0.1, ese será un intervalo al 90%, o bien alfa puede ser igual a 0.05 y tendremos un intervalo al 95%, o otra cosa típica, alfa puede ser igual a 0.01 y tendremos un intervalo al 99%. En la práctica, esos tres son como que los que más se utilizan. Intervalos al 90, al 95 y al 99 para alfa igual a, de manera respectiva, 0.1, 0.05, 0.01. Pero lo podemos hacer en el caso general, alfa igual a lo que sea. Bueno, nosotros ya sabemos que, porque lo discutimos en las clases pasadas, ya sabemos que el promedio estandarizado, es decir, el promedio muestral, esto es aleatorio, menos mu, que es desconocido, entre sigma entre raíz de n. Esto es una variable aleatoria, porque x barra es una variable aleatoria, es el promedio de la muestra y la muestra es estocástica. Esta es una variable aleatoria que sigue una normal 0,1 para todo posible valor de mu. Aquí lo desconocido es mu, lo aleatorio es x barra. Sigma es conocido, raíz cuadrada de n también es conocido. Vamos a introducir ahorita un poquito de notación que probablemente ya hayan visto en sus cursos de probabilidad. Entonces, y me refiero a los cuantiles. Si z subíndice alfa medios y z subíndice 1 menos alfa medios son los cuantiles, ahorita hacemos un dibujito recordando qué es eso, son los cuantiles alfa medios y 1 menos alfa medios de la distribución
normal 0,1. Ahorita vamos a... aquí cuidado también con cómo estamos nosotros tomando la notación de los cuantiles, porque ojo, esto también puede cambiar dependiendo del texto que ustedes estén viendo. Nosotros aquí en estas clases, vamos a hacer el dibujo relativamente grande en comparación con otros que hemos hecho en estos videos. Esta es la densidad de una normal 0,1, que denotamos así. Este es el eje, le ponemos z a la variable independiente. Yo le estoy llamando z subíndice alfa medios y a ver que quede más o menos simétrico. Z subíndice 1 menos alfa medios. Vamos primero con el primero. Z subíndice alfa medios, como nosotros en estas clases lo vamos a considerar, porque esto depende del libro, es el valor tal que el área acumulada desde la izquierda hasta ese punto, es decir, esta área que está aquí dasheada, A de área le ponemos, es igual a alfa medios. ¿Ok? Esto cambia, ojo. Esta notación depende del libro. Esta notación depende del libro. Lo digo porque algunos autores, no estoy seguro, pero me parece que a lo mejor el Casella, chequen ustedes si esto que les estoy diciendo es correcto o no. A este, en vez de z alfa medios, le llama z1 menos alfa medios y este queda al revés. Pero bueno, nosotros le llamamos z subíndice alfa medios al número tal que el área desde menos infinito hasta ahí, bajo esta curva, es igual a alfa medios. ¿Por qué este se llama z1 menos alfa medios? Bueno, porque el área acumulada desde menos infinito hasta acá, esta función es simétrica respecto al eje y, ¿verdad? Es decir, es una función impar. Si es impar, ¿verdad? Sí se dice así. Bueno, tiene esa simetría. Eso quiere decir que esta área dasheada del lado derecho es igual a esta de acá, por simetría. Esta área y esta son iguales. Y recuerden que toda esta curva integra 1, porque es una función de densidad por construcción. La integral de menos infinito a infinito de esta curva es igual a 1. Entonces, ¿cuánta área se ha acumulado hasta acá? Podemos verlo como toda el área hasta infinito, que es 1, menos este pedacito de acá, dasheado, que sabemos por simetría que es alfa medios. Por eso, el área hasta este punto de acá es 1 menos alfa medios, ¿verdad? Bueno, hagan ustedes el dibujo en sus notas o en donde sea que estén apuntando algo y reflexionen sobre esto para que les quede más claro. A estos les llamamos entonces los cuantiles alfa medios y 1 menos alfa medios. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el área que no está dasheada, el área que queda aquí en blanco, pues ¿cuánto es? El área completa bajo la curva es de 1. Y a mí nomás me interesa la de este pedacito blanco de aquí. Que es el área completa menos 2 cachos, ¿verdad que sí? Es el área completa menos este cacho, que es alfa medios, y también tengo que quitarle este otro cacho, que también es alfa medios. O sea que en total le estoy quitando alfa medios más alfa medios. Le estoy quitando alfa, 2 alfa medios. Entonces, el área de este pedacito blanco es de 1, toda completa, menos alfa. Estamos diciendo entonces que la probabilidad de que una variable aleatoria z, que sigue una normal 0,1, esté entre z alfa medios, z1 menos alfa medios, es de 1 menos alfa.
Entonces, conclusión ahorita de esta discusión y de este dibujo. Si z subíndice alfa medios y z subíndice 1 menos alfa medios son los cuantiles alfa medios y 1 menos alfa medios de la distribución normal 0, 1, entonces debe cumplirse lo siguiente. Debe cumplirse que la probabilidad de que mi variable aleatoria que sigue una normal 0, 1 esté entre este y este, entre z alfa medios y z1 menos alfa medios, es igual a 1 menos alfa. Muy bien. Entonces, nosotros podemos, bueno, si estamos de acuerdo con esto, si no están de acuerdo, desarrollen ustedes y vean que en efecto sí se satisface. Vamos a manipular otra vez esta expresión, este evento aleatorio que está escrito adentro de estos paréntesis cuadrados. Es una doble desigualdad. La idea es despejar mu de esta doble desigualdad, donde despejar en este caso significa dejar a mu solita en el centro de la doble desigualdad y todas las cosas que estorban pues en los lados. ¿Okay? Ya lo hicimos, de hecho. Ahora manipulamos la expresión dentro de estos paréntesis cuadrados. Lo primero que voy a hacer es el denominador, aquí en medio, pasarlo multiplicando a los dos lados, el izquierdo y el derecho, la probabilidad de que z alfa medios por sigma entre raíz de n sea menor o igual que x barra menos mu, menor o igual que z1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n, pues es el mismo evento, nada más escrito de manera diferente, pues la probabilidad es 1 menos alfa. Seguimos. Quiero quitar este x barra que está restando, lo voy a pasar sumando, y luego multiplico los tres lados de la desigualdad por menos 1, se van a invertir las desigualdades, es decir, la de la derecha va a quedar a la izquierda, la de la izquierda va a quedar a la derecha, y me queda entonces la probabilidad de que x barra menos sigma 1 menos alfa medios z, perdón, por sigma entre raíz de n sea menor o igual que mu, menor o igual que x barra más z alfa medios por sigma entre raíz de n. Bueno, esa probabilidad es igual a 1 menos alfa. Noten cómo lo que queda, digamos, acá en los extremos de este intervalo, no hay ahí nada desconocido. Hay cosas aleatorias, porque el intervalo es aleatorio. X barra es aleatorio, no es desconocido. Eventualmente vamos a poder hacer una observación de eso. Z1 menos alfa medios, Z alfa medios no son desconocidos. Los conocemos, son los cuantiles de la normal y hay tablas para eso. Sigma en este ejemplo es conocida. Raíz de n es el tamaño de la muestra, también va a ser algo conocido. Es decir, nos quedamos en los extremos con puras cosas conocidas o aleatorias, es decir, cosas que no dependan del parámetro mu. Por eso, ambos lados son estadísticas. Bueno, como la densidad de la normal 0,1 es simétrica respecto al eje Y, es simétrica respecto al eje Y, esto lo discutimos en el video pasado, el intervalo más corto de todos se obtiene cuando hacemos que estos dos cuantiles sean de alguna manera simétricos, uno igual a menos el otro. El intervalo más corto se obtiene al hacer z alfa medios que sea igual a menos z
por 1 menos alfa medios. Y entonces podemos escribir el siguiente intervalo. Entonces podemos escribir que por usos y costumbres nos quedamos con el 1 menos alfa medios en vez de con el alfa medios, es decir, con el que tiene signo positivo en el dibujito que hicimos. La probabilidad de que mu esté contenido en este intervalo aleatorio, x barra menos z 1 menos alfa medios sigma entre raíz de n por un lado y x barra más lo mismo 1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n es igual a 1 menos alfa. Ojo, para todo posible valor de mu que pudiéramos tener. De hecho, ¿no? El espacio parametral en este caso es el conjunto de todos los números reales. Y por lo tanto, el intervalo que buscábamos es x barra menos z subíndice 1 menos alfa medio sigma entre raíz de n, x barra más lo mismo. Z por 1 menos alfa medios por sigma entre raíz de n. Este es un intervalo aleatorio, porque x barra que sale en los dos lados del intervalo, pues, es una variable aleatoria. O en este caso, donde vemos que el intervalo queda de la forma x barra menos algo, x barra más ese mismo algo, podemos escribir el intervalo como, en este caso, se suele escribir el intervalo de la siguiente manera. X barra más menos, para no escribir dos veces lo mismo, el cuantil 1 menos alfa medios de la normal 0,1 por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de el tamaño de muestra. Entonces ese es el intervalo de confianza al 1 menos alfa por ciento para la media desconocida de una normal 0,1 donde la varianza es conocida. Algunas observaciones respecto a este ejemplo que ya habíamos discutido desde los videos pasados. Observaciones. 1. Vemos en este caso que el intervalo está centrado, el centro del intervalo pues, es el estimador máximo verosímil para mu. Recuerden que el estimador de máxima verosimilitud para mu, en este caso, es el promedio muestral. El intervalo está centrado en el estimador máximo verosímil de mu. Noten entonces cómo en este intervalo el centro del intervalo es aleatorio, pero la longitud no es aleatoria. Para este ejemplo en particular. Habrá otros donde sí. En este ejemplo en particular, el intervalo tiene longitud 2z sigma entre raíz de n. Eso no es aleatorio, eso es conocido. Por lo tanto, en este caso podemos nosotros preguntarnos cuál es el intervalo más corto de todos. Cuando sea aleatorio, bueno, tendremos que preguntarnos cuál es el intervalo con menor longitud esperada. Otra observación es que la varianza del estimador de máxima verosimilitud de x barra, si recuerdan ustedes los primeros videos de este curso, es sigma cuadrada entre n, es decir, el cuadrado de esta cosa que está acá pintada. La varianza de x barra es sigma cuadrada entre n. Entonces nosotros podemos pensar en este intervalo como el estimador de máxima verosimilitud más menos una constante veces la desviación estándar de ese mismo estimador. Por lo tanto, el intervalo en este caso es el estimador de máxima verosimilitud más menos una constante, que t significa constante, veces la desviación estándar de el estimador de máxima verosimilitud.
Lo que decíamos, que la longitud del intervalo no es aleatoria, es conocida, es 2 veces este numerito de acá. La longitud del intervalo es 2 veces z por 1 menos alfa medio sigma entre raíz de n. Recuerden, habíamos discutido que en general quisiéramos que los intervalos fueran lo más cortos posibles, porque eso nos da mucha información sobre el parámetro. Si el intervalo es muy largo, pues seguimos teniendo mucha incertidumbre sobre el parámetro, y la idea de la inferencia estadística es reducir lo más que podamos la incertidumbre que tenemos sobre el parámetro, y un intervalote pues no nos ayuda a gran cosa. Nos gusta que los intervalos entonces sean pequeños. Bueno, sabemos cuál es la longitud, depende de la varianza que va a ser conocida, y nosotros a lo mejor en una de esas, depende del caso, depende del experimento, podemos controlar el tamaño de la muestra. Es decir, a lo mejor nosotros podemos decir, yo quiero una muestra de tamaño 10 o 100 o 1000 o 10.000 o 1.000.000. Eso depende mucho de la situación, pero si podemos hacer eso, si queremos un intervalo, por ejemplo, que sea 10 veces más corto, y como esto varía como la raíz cuadrada, 1 entre la raíz cuadrada de n, necesitaríamos una muestra 100 veces más grande, y así al cuadrado, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, un intervalo, vamos a poner aquí que la longitud varía como 1 entre raíz de n, un intervalo 10 veces más corto, de alguna manera, entre comillas, 10 veces más informativo, eso es algo informal, pero más o menos, más corto, necesitamos, y nosotros no tenemos control sobre la varianza de la población, necesitamos una muestra 100 veces 10 al cuadrado veces más grande. Si quisiéramos un intervalo 2 veces más corto, requeriríamos una muestra 4 veces más grande, y así. Pero que si nosotros disminuimos, disminuimos el valor de alfa y por lo tanto aumentamos el nivel de confianza, pues la longitud del intervalo también va a aumentar. Eso se ve aquí en esta z, ahí de manera lineal. Si alfa disminuye y la confianza aumenta, es decir, si queremos un intervalo con la misma muestra, no del 95%, sino del 99%, por ejemplo, lo podemos hacer buscando en las tablas los cuantiles adecuados, pero va a quedar un intervalo más largo, y eso no es bueno. Y la confianza aumenta, es decir, a mayor confianza, mayor longitud. La longitud aumenta. Y eso, recuerden que un nivel mayor de confianza siempre conlleva una mayor longitud de el intervalo. Que es ahí siempre hay que buscar un equilibrio, que depende de cada caso, porque mayor confianza es bueno, pero mayor longitud es malo. Es malo porque nos da poca información. Y última observación que hacemos en este video es que lo que decíamos, en general es posible encontrar una infinidad de intervalos para un cierto nivel de confianza. En general es posible encontrar, o si les gusta más la palabra construir, una infinidad de números reales tales que la probabilidad de que esta normal estándar, esta variable aleatoria normal estándar esté entre esos dos, sea igual a 1 menos alfa. La pregunta es, P de pregunta, ¿cuál es elegir?
La respuesta es los que nos den el intervalo más corto. Los que nos den el intervalo más corto. De alguna manera, nosotros aquí estamos diciendo que un intervalo es bueno cuando es muy corto. Un intervalo para un nivel de confianza que hemos fijado nosotros previamente. Y en este caso, por la simetría de la densidad de la normal 0,1, o de hecho de cualquier distribución normal, alfa, A es igual a Z, subíndice alfa medios, el cuantil alfa medios de la distribución, y B es Z por 1 menos alfa medios. Sin embargo, ya habíamos dicho que en muchos casos no va a ser posible encontrar un intervalo que sea el más corto. A lo mejor porque, en otros ejemplos que vamos a ver, la longitud del intervalo también es una variable aleatoria. En este caso no lo es. Cuando sí lo sea, buscaremos entonces el intervalo con la menor longitud esperada. Si eso no se puede, buscaremos el intervalo con la menor longitud esperada. Bueno, hasta aquí este video. En el siguiente vamos a añadirle un pequeño apéndice a este ejemplo, calculando intervalos unilaterales. Igual para la media desconocida de una normal con varianza conocida va a ser básicamente lo mismo, para poder esquematizar un poco cómo se ven los intervalos de dos lados, cómo se ven los intervalos izquierdos y cómo se ven los intervalos derechos. Vamos también a... por cierto, ahorita en lo que nos hemos estado basando es que nosotros encontramos una cantidad, una variable aleatoria, cuya distribución nosotros conocemos por completo. Es la normal 0,1. Y partiendo de eso podemos trabajar y manipularla para llegar al intervalo que nosotros queremos. Este método se puede generalizar. Es decir, ahorita es algo particular, la variable aleatoria, esta tiene la distribución conocida, la normal 0,1, pero puede ser cualquier distribución conocida. Eso se va a llamar una cantidad pivotal. Y bueno, vamos a introducir la definición de eso y el método, digamos, un poco más general de cómo construir intervalos, porque hasta ahorita hemos visto como que solo un ejemplo. Pero eso lo vemos en el siguiente video.